tardes, respetables hermanos y hermanas. Una vez más está con ustedes el hermano Alexander Castellanos en este día miércoles 12 de marzo año 2025, transmitiendo acerca de la vida y ministerio de Cristo. Esta tarde vamos a ver la lección número 127 y trata sobre preguntas que el Señor responde. Hoy vamos a ver la parte 1. Como siempre les pido, si tienen a bien, compartan el mensaje en vivo, como también lo pueden compartir cuando ya está grabado en Facebook, como en nuestra propia página. Usted puede sintonizar también www.iglesiadecristo.xyz. De manera pues que vamos a pedir la dirección de nuestro Señor para que Él nos dirija en lo que voy a presentar. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, llegamos ante tu divina presencia a través de la oración. Gracias porque nos das la bendición de transmitir tu palabra, poderla compartir con la hermandad. Gracias, Señor, por este gran privilegio que nos das. Permite que tu servidor hable conforme el Espíritu Santo, conforme lo ya revelado. También que haya mucha edificación para cada uno de los hermanos que la escucharán o que la están escuchando. También que tú siempre recibas la honra y la gloria. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el tema que ahora vamos a comenzar a estudiar, correspondiente a esta lección 127, es preguntas que el Señor responde. Y hoy vamos a ver la parte 1. Pero yo quiero decirles que primeramente voy a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a tratar, yo creo que en unas 3 o 4 lecciones en este tema, preguntas que el Señor responde. Aquí vamos a estar estudiando de la tercera Pascua al arribo de Jesús en Betania, que es una continuación, por supuesto. Vamos a ver acerca del último viaje a Jerusalén, también como continuación. Y dentro de este aspecto vamos a ver al menos 4 aspectos diferentes que son preguntas. Preguntas sobre el divorcio y enseñanza sobre el matrimonio. Malentendido relacionado con los niños y enseñanza sobre cómo ser como niños. Pregunta sobre la vida eterna y enseñanza sobre las riquezas. Y la última parte será una pregunta sobre la recompensa que recibirían los discípulos y enseñanza sobre las bendiciones de Dios. Todo esto es lo que vamos a estar tratando de una manera lo más clara que podamos en relación a esta situación. Bueno, en la lección anterior vimos que Jesús dio comienzo a su último viaje a Jerusalén y lo hizo andando a pie por la margen oriental del río Jordán, a la vez que le rodeaban peregrinos que se dirigían hacia la Pascua. Mientras andaba, él estaba constantemente enseñando. Ahí se ve esto en Marcos 10:1. También era continuamente objeto de muchas preguntas de sus enemigos, de sus discípulos
y de otros, a pesar de que Cristo tenía sus pensamientos muy centrados en la cruz. Él permitió que se le hicieran preguntas. Ninguna de estas quedó sin contestarse. Ninguno de los que preguntó se fue diciendo que el maestro le pasó por alto, ni sintiendo que no le dio importancia a la pregunta que ellos habían hecho. Esta lección incluye algunas de esas preguntas que se hicieron durante ese fatídico viaje. Tal vez las respuestas de Jesús contribuyan a que se le respondan preguntas que usted mismo a lo mejor tiene. Por lo menos pues aprenderá que hacer preguntas no tiene nada de malo y que el Señor puede ayudarle a encontrar las respuestas correctas en base a la palabra de Él mismo. Bueno, la primera pregunta, y es la única que vamos a tratar en el estudio de esta tarde, es ¿qué piensa acerca del divorcio? Se lo repito, ¿qué piensa acerca del divorcio? Doy una aclaración, tanto Mateo como Marcos omiten la mayor parte del periodo del final del ministerio de Jesús en toda Palestina. Estos evangelios pasan de Galilea a Perea, o sea, las regiones al otro lado del Jordán, como lo dice Mateo 19:1. Presentan breves relatos del ministerio que realizó en tales regiones. Bueno, vamos a ver sobre cómo es que los fariseos preguntaron. Y esto está documentado en Mateo 19:3 y Marcos 10:2. También viajaban con Cristo sus constantes antagonistas, los fariseos. No hacía mucho que le habían preguntado cuándo había de venir el reino de Dios, Lucas 17:20. Ahora le interrumpían con otra pregunta. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mateo 19:3. La mayoría de las preguntas son planteadas por personas que desean con sinceridad una respuesta, pero en ocasiones se hacen preguntas con un motivo oculto. Esta pregunta se hizo con la intención de hacerlo caer en una trampa que podía activarse desde varios ángulos. Moisés había escrito que si un hombre hallaba en su esposa alguna cosa indecente, entonces podía escribirle carta de divorcio y despedirla. Mire lo que dice Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Los expertos de la ley tenían opiniones divididas sobre qué significaba alguna cosa indecente. Las dos principales corrientes, porque habían en este tiempo dos principales corrientes de opinión, que eran la de Hillel y la de Shammai. Shammai se escribe con doble M. La corriente de Hillel, con doble L, sostenía que las palabras de Moisés
permitían que un hombre se divorciara de su esposa por la falta más insignificante. Si ella, por ejemplo, quemaba el pan, o si él encontraba a otra mujer más bella y más joven. Esa era la corriente de Hillel. Pero la corriente de Shammai enseñaba, por el contrario, que la única causa lícita para el divorcio era la inmoralidad sexual. Los fariseos daban por sentado que Cristo iba a tener que ponerse del lado de una o de otra corriente de opinión, alienando de ese modo a todos los que sostuvieran la opinión contraria. Además, Jesús había enseñado anteriormente en contra del divorcio. Recordemos cuando estudiamos Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Si los fariseos podían demostrar que él no estaba de acuerdo con Moisés, podían desacreditarlo ante los ojos del pueblo. Pensaban que cualquier respuesta que Cristo diera lo condenaría a él mismo. Era una situación de sumo riesgo. Considere otro posible riesgo. Jesús se encontraba en Perea, que era parte del territorio dominado por Herodes. Juan el Bautista había incomodado a la esposa de Herodes con su enseñanza sobre el divorcio, y por esta razón fue decapitado. Entonces, noten ustedes lo que Jesús respondió. Lo documenta aquí mismo en Mateo 19, 3 al 6 y Marcos 10, 6 al 9. La forma como lo presenta Marcos es algo diferente como la presenta Mateo. Es normal que esto ocurra entre testigos independientes que coinciden en lo esencial y difieren ligeramente en los detalles. Como ya se sabe, los dos relatos complementarios antes que contradictorios. Bueno, la fuente primordial de esta parte de la lección la constituye el Evangelio de Mateo. Jesús, no obstante, no vaciló en responder. Se libró de la trampa que le tendieron al rehusar ponerse del lado de alguna de las corrientes de opinión que prevalecían en ese entonces. En lugar de ello, volvió al plan original de Dios para el matrimonio, tal como se presenta en Génesis 1 y 2. Miren lo que dice en Mateo 19, 4 al 6. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los fariseos preguntaron acerca de lo que Moisés escribió en Deuteronomio 24. Pero Cristo les recordó que el mismo autor había escrito antes sobre el tema. De este modo les demostró que no había contradicción entre él y aquel gran dirigente. Los fariseos preguntaron, allí lo dice en Mateo 19, 7,
Frustrados pues los fariseos preguntaron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? En otras palabras, si Dios deseaba que el matrimonio fuera permanente, ¿por qué escribió Deuteronomio 24, 1 al 4? Yo le digo, es muy limitado el espacio con que contamos para analizar Deuteronomio 24, 1 al 4, que dice lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En esta presentación se ve esta situación, pues tenga presente que las normas de ese pasaje no tenían como propósito promover el divorcio, sino regularlo. También tenga presente que el pasaje se encuentra en el Antiguo Testamento y es parte del pacto que fue quitado cuando Jesús murió en la cruz. Bueno, otra manera como Jesús respondió. Note Mateo 8 y 9. Dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Este es el versículo 8. Los fariseos dijeron que Moisés mandó el divorcio. Miren el versículo 7 de Mateo 19. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Pero Cristo dijo que solo fue que lo permitió. Ahí fíjese bien en el versículo 8, cuando dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entre uno y otro término hay una gran diferencia. Desde el principio de la Biblia estuvo claro que el propósito de Dios era que el matrimonio fuera permanente. Por eso, repitiendo lo que dice el versículo 8 de Mateo 19, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Génesis 2:24 nos dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y al final del Antiguo Testamento, esto es lo que leemos en Malaquías 2:16. Dios ha dicho que Él aborrece el repudio. Siendo así, ¿por qué se permitió en alguna medida el divorcio? Jesús dijo que se debía a la dureza del corazón de ellos. Usted se da cuenta que a veces, en ocasiones, a los niños inmaduros se les permiten ciertas libertades
que no se les toleran a los adultos. Aún así, al principio de los tratos de Dios con los israelitas, Él permitió lo que en realidad no aprobaba. Hay algunos que dicen que han hecho suposiciones razonadas acerca de por qué la dureza de corazón de los israelitas motivó que Dios permitiera el divorcio. Una suposición se relaciona con la respuesta que dieron los discípulos de Jesús a la enseñanza de este cuando dijeron: no conviene casarse. Miren lo que dice el versículo 10 de Mateo 19. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Tal vez Dios sabía que los israelitas espiritualmente inmaduros preferirían vivir en fornicación antes que hacer el compromiso de toda una vida con el matrimonio. Esto nos recuerda Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por eso repito otra vez, mire qué importante es este versículo 8 de Mateo 19. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Se refiere a los judíos, mientras que Hechos 17:30, donde dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, se refiere a los gentiles. Pero el principio, hermanos y hermanas, es el mismo. Esa es la realidad. Si los fariseos creyeron que podían obligar a Cristo a retractarse de sus enseñanzas anteriores sobre el matrimonio y sobre el divorcio, porque miren lo que nos dice Mateo 5:31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Estaban totalmente pues equivocados. Repitió lo que había dicho anteriormente, añadiendo una salvedad. Dice el versículo 9 de Mateo 19: y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Los fariseos habían fracasado una vez más en su intento por hacer caer a Jesús en una trampa. No hay duda de que salieron de ahí con la cara, podemos decir, sonrojada de vergüenza. Los discípulos preguntaron. Jesús respondió, los discípulos volvieron a preguntar. Y esto está comprendido en Marcos 10 al 12 y Mateo 19:10. Más adelante, cuando Cristo estuvo a solas con sus discípulos, y cuando estoy diciendo esto, Marcos 10:10 hace notar que estaban en casa. Aparentemente, cuando ellos viajaban, a veces eran invitados a pasar las noches en casa. Bueno, lo que estoy diciendo es que cuando Cristo estuvo a solas con sus discípulos, ellos siguieron haciendo preguntas sobre el tema. Dice el versículo 10 de Marcos 10:
En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Jesús repitió lo que había dicho en referencia al hombre que repudiara a su esposa. Miren lo que dice Marcos 10:11. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Luego amplió sus ideas para incluir a la mujer que repudia a su marido. Dice Marcos 10:12, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Qué es lo que vemos? Entre los judíos, el divorcio era prerrogativa de los hombres, pero dadas ciertas condiciones, una mujer podía comparecer ante los tribunales para obligar a su marido a darle carta de divorcio. Bueno, entre los gentiles era más común que las mujeres tomaran la iniciativa para divorciarse. Mire lo que dice 1 Corintios 7:13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. O sea, lo que podemos entender que ella podía tener la libertad de abandonarla, ¿ve? Pero la recomendación era que no la abandonara. Tal vez Marcos incluyó la enseñanza sobre las mujeres que se divorcian de sus maridos porque su relato se escribió teniendo presentes a los gentiles, o sea, a los romanos, que es básicamente a quienes Marcos está escribiendo. Bueno, hoy la gente es incapaz de ver cuán categórica fue la enseñanza de Cristo sobre la permanencia del matrimonio. A los discípulos, en cambio, no se les escapó el punto de lo que él estaba diciendo. Dijeron en Mateo 19:10, otra vez lo recordamos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. En otras palabras, lo que estaban diciendo es mejor no casarse que correr el riesgo de ser atrapado en un matrimonio infeliz. Los que ignoran la Biblia y son de pensamiento mundano siguen opinando que es mejor que un hombre y una mujer vivan juntos en fornicación antes que hacer el compromiso de casarse para toda una vida. Bueno, usted creo que se ha dado cuenta muchas veces que el mundo en general, los que no temen a Dios, los que realmente hacen lo que a ellos les viene en gana, se junta hombre y mujer así en unión libre y tienen una manera de opinar o de razonar diciendo: estamos probando a ver si nos conviene, y si no nos conviene, pues cada quien vuelve como estaba antes. Esa es la manera como actúa el mundo que no obra según la voluntad de Dios. Pero aquí estamos estudiando la palabra de nuestro Señor. Jesús respondió de otra manera, dice en Mateo 19:11 y 12. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. El antecedente de esta aseveración es la afirmación de los discípulos en el sentido de que no conviene casarse. Cuando Cristo dijo que no todos son capaces de recibir esa aseveración, Él estaba reconociendo que no todos pueden vivir en un estado de celibato. Primero se refirió a los que eran obligados por la naturaleza a vivir una vida de celibato.
o sea, los que de nacimiento eran incapaces de tener relaciones sexuales. Mateo 19:12 dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y luego mencionó a los que eran obligados por los hombres a vivir una vida de celibato, o sea, los que habían sido castrados. Mateo 19:12, porque dice, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Yo les digo, hermanos y hermanas, tristemente, que esta práctica era corriente en el mundo pagano de aquellos tiempos. Realmente hacer a un hombre eunuco por voluntad de otros hombres, por el poder que ellos tenían. Por último, habló de los que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Ahí lo dice en Mateo 19:12. Hay que aclarar que estas palabras no se refieren a personas que se dejaron mutilar sus cuerpos, pues el cuerpo debe respetarse como el templo de Dios, lo que dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Romanos 12:1 nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Antes se refiere a los que voluntariamente eligieron vivir una vida de celibato, de modo que pudieron dedicar todo su tiempo al servicio de Dios y el hombre. Mire lo que nos dice 1 Corintios 7, 32 al 34. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Le aclaro esto. Esto no significa que el estado de celibato sea más santo que el estado de casado. O sea, hay religiones que enseñan esto, de que el célibe es más puro, está más entregado a Dios. Eso no es así. Yo me casé hace casi ya 48 años con mi esposa, tuvimos 3 hijas y nos hemos mantenido en el camino del Señor. ¿Ve? Por eso digo, esto no significa que el estado del celibato sea más santo que el de casado. Dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio. Según Pablo enseñaba, una característica de la apostasía sería que a los hombres se les prohibiría casarse. Dice 1 Timoteo 4:3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Voy a terminar mi lección de esta tarde con lo siguiente. Jesús dijo en Mateo 19:12, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Francamente, a muchos de nosotros no ha sido dado lo que hemos visto en el verso 11 de Mateo 19, vivir como célibes sin sucumbir a la tentación. Es bueno tener una pareja,
Mire lo que nos dice 1 Corintios 7 y leamos los versículos 2 y 7. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. O sea, lo que está diciendo, unos necesitan casarse, otros no. En la manera en que sea, pues Dios los acepta siempre y cuando sea en relación a la voluntad de nuestro Señor. Hermanos y hermanas, podríamos resumir la respuesta que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos de este modo. Es bueno casarse, pero los que se casan deben entender que es para toda la vida. Esa es la realidad. Es bueno casarse, pero los que se casan deben entender que es para toda la vida. Ese es el mensaje de Dios en esta pregunta que le hicieron cuando los fariseos vinieron maliciosamente diciéndole al Señor que Moisés había dicho que era lícito dar carta de divorcio. Yo espero que con la ayuda de nuestro Dios y del Espíritu Santo, pues usted comprenda esta enseñanza que es estrictamente muy doctrinal y que entendamos lo que es realmente la voluntad de nuestro Señor para con nosotros. Como siempre, hermanos y hermanas, les invito todos los miércoles, vamos a seguir con este nuevo estudio de preguntas que el Señor responde, y vamos a ver otra clase de pregunta que le hicieron al Señor en este tiempo, en esta jornada de esta ida a Jerusalén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos muchísimo porque tú nos has permitido que tu palabra sea enseñada y que esta palabra sea tomada muy en cuenta por toda la hermandad, que entendamos lo grandiosa que es y lo dura que es para vivir de acuerdo a tu santa voluntad, sobre todo cuando el hombre que se ha envuelto en la vida cristiana o la mujer que se ha envuelto en la vida cristiana, por la tentación que muchas veces puede venir, quiere hacer lo contrario a lo que nuestro Señor nos ordena al unirnos en el sagrado matrimonio. Gracias, Señor, por todo. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.